tenemos ahora los óxidos para practicar. El óxido al fin y al cabo siempre se va a trabajar con el oxígeno y ya sabemos que el oxígeno va a tener siempre dos cargas, -2 y -1. El óxido siempre va a trabajar con la de -2, ¿vale? Si nos vamos aquí, el oxígeno, si os fijáis, tiene el -2 y -1. Cuando trabajamos con óxidos son -2, ya sabemos más adelante que tenemos los peróxidos, que es el -1. Ahora, como estamos solamente con el óxido, ¿cómo se nombra? Siempre que veamos el oxígeno a la derecha, tenemos la opción siempre ir de cabeza al óxido. Luego ya sabéis que en el caso en el que nos dé la valencia bien, que nos den los ajustes entre cargas bien, entonces ya trabajamos con los peróxidos. Pero en principio vamos a trabajar como si fuera todo óxido. Entonces, ¿cómo se trabaja un óxido? Pues cuando es un prefijo, con los prefijos normal y corriente. Cuando es 1 mono, cuando es 2 di, cuando es 3 tri, cuando es 4 tetra, cuando es 5 penta, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya los prefijos los sabemos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer el cálculo de las valencias? Cuando tengo el oxígeno, siempre voy a trabajar con -2. Aquí realmente tengo un 1, vale, entonces yo sé que este oxígeno me va a aportar -2 de carga. Este hierro, como solamente hay uno, ¿cuánto tiene que tener? +2. En cambio, por ejemplo, aquí abajo, ¿cuál es la carga de este hierro? Pues si nos fijamos, aquí tenemos un -2 y aquí tengo 3 oxígenos. Entonces, en total, ¿cuánta carga negativa me aporta ese oxígeno? Esos 3 oxígenos, -6 de carga. 2 por 3, -6. Entonces, aquí tiene que tener siempre un +6. Como tengo 2 hierros, se tienen que repartir esas +6 cargas en 2 hierros. Entonces, la valencia de este hierro va a ser el 3. Cuando yo tengo los prefijos, aquí sería monóxido de hierro o óxido de hierro. Cuando aquí tenemos nada, que simplemente es 1, se puede decir con el mono o sin el mono. No hay una obligación exacta para decir que hay que poner un mono ahí delante. Vale. Cuando yo tengo 3, trióxido de dihierro. Y ahora, para hacerle el número de oxidación, ¿cómo lo hago? Yo no tengo que nombrar los prefijos, obviamente, óxido de hierro, y en este caso, como he utilizado la valencia +2 para el hierro, pongo aquí el 2. Como aquí he trabajado con la 3, pongo aquí el 3. Pero, ¿y si en el caso, por ejemplo, el potasio? El potasio no tiene ninguna, aparte de la suya, no tiene más carga, solamente tiene una. Fijaros aquí que el potasio tiene la +1. Vale. Entonces, cuando yo esté trabajando con los óxidos, con el número de oxidación, aquí no voy a tener que poner el 1 porque no es necesario, bueno, no se debe de poner el número de la valencia del metal cuando solamente tiene una sola valencia, ¿vale? Esto simplemente cuando se trabaja con las valencias se debe de clarificar cuál es la valencia que se ha utilizado cuando ese metal tiene más de una valencia. Por ejemplo, el cobre. El cobre hemos visto que tiene la +1 y la +2. Aquí nos metemos en la tabla. Cobre +1, +2. Tengo que especificar cuál es la valencia que tengo que trabajar. Y así para todas las nomenclaturas de aquí en adelante, ¿vale? Así sería con los óxidos. ¿Qué es lo que ocurre con los peróxidos? A ver, bueno, antes de nada, que tenemos aquí las excepciones, acordaros, cuando estamos trabajando con los halógenos, ¿vale? Los del grupo 17, con estos de aquí. El flúor no se relaciona con el oxígeno, pero a partir del cloro, bromo, yodo, astato, vale. Todos esos van a estar al revés, sobre todo con el cloro y el bromo, ¿vale? Fijaros que antiguamente se utilizaba la nomenclatura normal y corriente, pero ahora a partir de 2005 la IUPAC nos dice que tenemos que darle la vuelta. Entonces, en vez de llamarlo óxido de dicloro, lo nombramos como dicloruro de oxígeno. Acordaros que el que está a la derecha siempre termina con el nombre uro, a no ser que tenga nombre propio, como lo que es el óxido o peróxido, que ya tienen su nombre propio. Pero si nos fijamos con el hidrógeno también pasaba lo mismo. Hidruro, uro. Siempre que termina en la parte de la derecha, ese elemento se le va a añadir la palabra uro a la nomenclatura, ¿vale? Lo bueno que tiene este tipo de nomenclatura ahora con los grupos del 17, según la IUPAC, que aquí tenemos para cloro, bromo, yodo y astato, solamente se puede nombrar con los prefijos, no hay que nombrarlos con el estado de oxidación, ¿correcto? Siguen teniendo las mismas cargas. Si aquí tengo el -2, aquí es un +1, ¿vale? El oxígeno sigue teniendo la de -2, es la única excepción en la que el que tiene carga negativa está a la izquierda en vez de a la derecha, ¿vale? ¿Qué más? Peróxidos, aquí. Los peróxidos lo único que tienen es que en vez de trabajar con -2, tienen -1.
la valencia que se va a trabajar es -1 y siempre va de 2 en 2, ¿vale? Siempre tiene que ir de 2 en 2. A la hora de nombrarlo, se va a nombrar con los prefijos normal y corriente como si fuera un óxido, dióxido de disodio, ¿vale? Pero en vez de poner óxido de sodio, vamos a tener que poner peróxido de sodio. ¿Cómo yo sé que es un peróxido y un óxido? Yo siempre, lo que he dicho antes, siempre trabajo como si fuera un óxido, le pongo carga de -2 al oxígeno, hago los cálculos y si nos fijamos aquí sería un -2. -2 por 2, 4. Y aquí tengo 2 de sodio. ¿Qué quiere decir? Que aquí debería tener una valencia de +2. Pero si yo me voy a la tabla, el sodio no tiene valencia de +2. Entonces ahí me chirría. Cuando me chirrían esas valencias de esa manera, lo que tengo que hacer es pensar, vale, el óxido no tiene pinta de ser correcto aquí. Entonces lo mejor es trabajarlo como si fuera un peróxido, ¿vale? Ponemos ahí el -1 y entonces ya sí que nos dan las cargas, ¿no es? 2 por 1 -1. 2 por 1 más 1. Entonces así es como yo trabajaré el peróxido. Le pongo simplemente el nombre del peróxido de sodio, peróxido de bario y trabajamos con la misma nomenclatura que si fuera un óxido. En el sentido de que si solamente tiene una valencia el metal, como por ejemplo el sodio o el bario, no hace falta marcar cuál es la valencia que hemos utilizado. Pero por ejemplo el cobre, que tiene más de una valencia, ya sí que tenemos que ponerle esa carga, ¿vale? Para clarificar cuál es la carga o la valencia del metal que estamos utilizando. Fijaros muy bien que cuando trabajamos con los peróxidos, o sea, con los prefijos, vamos a trabajar exactamente igual que si fuera un óxido. Aquí no tengo que poner diperóxido de disodio. No. Trabajamos como si fuera la nomenclatura igual de los óxidos. Lo único que cambia es el número de oxidación. ¿Cuál es el siguiente? Las combinaciones binarias, las sales binarias. Esto igual que lo que hemos trabajado anteriormente. Cuando está a la derecha se le va a nombrar con su elemento con el uro. Cuando son prefijos trabajamos igual. Dicloruro de hierro, tricloruro de hierro. Los prefijos no cambian. Y cuando trabajamos con el número de oxidación, trabajamos otra vez lo mismo. Hay que clarificar o hay que especificar cuando trabajamos, por ejemplo, el hierro, que el hierro tiene la +2 o la +3, pues tenemos que decir cuál es la valencia que hemos utilizado en esa nomenclatura. Pero, por ejemplo, el sodio, que solamente tiene la +1, no hace falta nombrarlo, ¿vale? Ahora, los que están a la derecha van a trabajar siempre con cargas negativas. El bromo, en la tabla, el bromo, aunque tenga un montón de cargas, yo solamente me voy a centrar en la negativa, al igual que el cloro, al igual que el azufre. Todos los elementos, cuando hacen las sales, y están aquí a la derecha, todos ellos van a trabajar solamente con la carga negativa. Entonces yo solamente me voy a centrar en sus cargas negativas. Me dan igual las positivas las trabajaremos más adelante. Ahora no. Cuando son combinaciones de sales, se trabaja solamente con las cargas negativas para los que están a la derecha. Y ya, recordando otra vez, se pone la palabra uro. La terminación de la palabra en uro, ¿vale? Aquí tenemos las combinaciones no metales que siguen siendo de lo mismo. Seguimos trabajando de la misma nomenclatura, cuando son prefijos con prefijos, cuando son con óxidos con sus cargas en valencias, marcando cuando tiene más de una valencia. Por ejemplo, heptacloruro de yodo, ¿vale? Con el prefijo cloruro de yodo y aquí el 5, 6, 7 más 7. ¿Por qué? Porque el cloro tiene la -1 y aquí como tengo 7 de cloro, pues tengo que tener la séptima del yodo. Y si nos fijamos, el yodo tiene un montón de cargas, ¿veis? Pero yo sé siempre que el que está a la derecha va a tener carga negativa. Entonces si yo me sé las cargas negativas, ya podré deducir cuál es la valencia que se está utilizando en esa nomenclatura, ¿vale?